Ok, chicas, pues vamos a empezar. ¿Cómo les fue en la semana? ¿Se acuerdan que habíamos visto que es muy probable que tengan batallas y que iban a pasar cosas raras para que ustedes no pudieran estar en el estudio? Pues no sé si ustedes tuvieron cositas, pero yo sí. Mi chiquitina ahí se hizo pipí en la cama por primera vez y yo así, ¿qué pasó? Pero bueno, hay cosas que van a pasar y tenemos que estar conscientes de esas batallas, que hay un enemigo que no quiere que vengamos a escuchar la palabra de Dios y aprender cada vez más de Él. Entonces espero esta semana sea un poquito más leve para ustedes, pero bueno. Y recuerden la dinámica, nos vemos juntas, vemos la palabra de Dios y luego nos juntamos en grupos pequeños para una pregunta que les voy a hacer y luego orar las unas por las otras. ¿Ok? Y pues, ¿qué más? Y ya, vamos a orar. Padre, gracias, mi Señor, porque nos has traído hasta aquí a escuchar tu palabra. Hay tanta misericordia, Padre, de tu parte en traernos aquí, tantas mujeres a aprender más de ti. Y yo sé que es por tu amor y no es porque nosotras querramos estar aquí, sino tú pones el querer como el hacer y es nuestro anhelo y es nuestro deseo el conocerte más. Y mi oración hoy, Señor, es que tú puedas ayudarnos a ver esta carta de Colosenses, que sea dirigida a nuestras vidas, a nuestros corazones, como si fueras tú leyendo esta carta para nosotros hoy, Señor. Ayúdanos a identificarnos con ella y a poder ver en esas áreas en las que tenemos que cambiar. Llénanos de tu Santo Espíritu, guíanos y enséñanos y muéstranos, Padre, por amor a tu nombre y por tu misericordia, Señor. Háblanos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, para las que no estuvieron aquí el martes pasado, estábamos viendo cómo el que escribió esta carta fue Pablo. Y Pablo, me encanta poder hablar de un poquito del pasado de Pablo, de cómo él era un hombre que odiaba y detestaba a los cristianos. Hacía todo lo posible para torturarlos y se gozaba en que sufrieran y todo lo que seguía a Cristo lo aborrecía. Era un repudio impresionante de Pablo. Y me encanta cómo Dios en su camino a Damasco encuentra a Pablo y tiene este encuentro precioso con Jesús que transforma toda su vida. Nunca volvió a ser el mismo, su vida cambió radicalmente. Dios salvó su alma y salvó su vida para ahora vivir para Dios, para Jesús el resto de su vida. Y me encanta cómo podemos identificarnos con Pablo en cuanto, wow, Señor, si tú puedes usar a un hombre que te odiaba tanto y que odiaba las cosas de Jesús y torturaba a los cristianos y los arrastraba a mujeres, hombres, no le importaba y se gozaba en su dolor, ¿cómo no puedes usarnos a nosotras? Y ese es como un decir, wow, yo quiero tener ese encuentro con Jesús si tú no lo has tenido. Y si ya lo tuviste, debe haber un cambio radical en nuestra vida. De que antes vivía para mis cosas y ahora vivo para Dios. Mi agenda ya le pertenece a Dios. Y es algo que me encanta ver a Pablo. Y recuerden esto, Dios puede salvar a quien le plazca. Y eso nos da también mucha paciencia en orar por nuestros familiares, orar por la gente que no conoce de Cristo, el saber, tengan paciencia, Dios puede salvar a quien sea. Si Dios ya me salvó a mí y ya te salvó a ti, entonces Dios puede usar lo vil y lo menospreciable para su gloria. Y Pablo en esta nueva vida empieza a tener muchos discípulos. Y uno de esos discípulos se llamaba Epafras. Y les enseñaba el camino, la verdad, el camino de Cristo. Y en esta etapa de que Pablo está en la cárcel, recuerden que está en la cárcel, Epafras iba a visitarlo y le daba un reporte, como buen discípulo, le iba a dar su reporte de cómo iba la iglesia. Y ahí está el reporte, y mira, la iglesia va así, la iglesia va así. Pero un día fue diferente, muy diferente. Pablo iba a escuchar un reporte de la iglesia de Colosenses que estaba bastante serio y la iglesia estaba en bastante peligro. Y entonces me puedo imaginar a Pablo, escuchando y escuchando lo que Epafras tenía que decirle. Y Epafras le decía, están siendo influenciados con este mundo, con doctrinas falsas, doctrinas que quitaban la autoridad de Cristo y daban más autoridad al hombre y su intelecto. Y ya estaban creyendo que Cristo no era la única forma de ser salvo,
que ya no necesitaban tanto de Cristo. Está padre en su religión y como buen maestro, pero ya no como el rey del universo y mucho menos como rey de su corazón y de su vida. Y amigas, tú y yo nos podemos parecer tanto a esta iglesia de Colosenses, a poder quitar los ojos de Cristo y empezar a enfocarnos en ensimismarnos y enfocarnos en nuestras vidas, en nuestros deseos, y podemos ver a Cristo como algo bueno, pero no como el rey de nuestra vida. Y hay veces que no lo decimos con nuestras palabras, pero nuestra vida puede ser muy evidente que nosotras podemos decir, yo puedo sola. No necesito de Dios en mi vida, metido en mi vida en todo. Y lo podemos ver cuando pasamos días a veces sin leer la palabra de Dios, diciendo, yo puedo manejar mi día sola. No necesito estar en comunión con Dios hoy. Creo que me las puedo arreglar sola. Yo puedo vivir a mi manera, estar con la gente que yo quiera. Es mi agenda, mis planes, mi carrera, mis decisiones. Tenerlo a Cristo a un lado para cuando lo necesite en una emergencia está increíble, pero no como rey de mi vida. Y hay veces que nos estorba con las cosas que queremos hacer, que sabemos que no le agradan. Y me encanta cómo Pablo empieza a escribir esta carta pensando en esto de, ok, y me puedo imaginar a Epafras contándole a todo esto a Pablo y a Pablo diciendo como, no os conforméis a este siglo. No sean como ellos, no lo crean. Es mentira. Los están engañando, les traerá muerte, les traerá destrucción. Y nos parecemos tanto a ellas, chicas, de quitar la mirada de Cristo y poder conformarnos tanto a este siglo. Nos venden tantas cosas todos los días, las revistas, las películas, las series, las amigas en el cafecito que no son creyentes, o a veces hasta creyentes que ya encontraron una filosofía nueva, una receta nueva, que esto va a sanar nuestras dolencias y estas cosas. Y somos tan fácilmente seducidas por este mundo. Y así puedo ver a Pablo, no os conforméis a este siglo, no sean así, es mentira. Es un engaño de Satanás para quitar la mirada de Cristo. Y Pablo, en su mente, me lo puedo imaginar, tienen que recordar quién es Cristo, tienen que recordar lo que Cristo hizo por ellas. Y en este caso por la iglesia. Y así, amigas mías, empezó Pablo a escribir a Colosenses con este sentir. Y quiero que piensen en algo. Imagínense, estás en la cárcel. Y lo habíamos visto el martes pasado. Estás en la cárcel y vas a escribir una carta. Lo que menos quieres hacer es escribirle a otra persona de cómo están. Sino que, auxilio, paguen lo que tengan que pagar para sacarme de la cárcel. Estoy sufriendo, ya no aguanto más. ¿Qué tienen que hacer para solucionar este problema? Me encanta que Pablo quita la mirada de él mismo y se enfoca en lo que otros necesitan. Lo pudimos ver en Filipenses, ¿se acuerdan? Que podamos ver a los demás como a superiores a nosotros mismos. Y me encanta que aquí Pablo lo hace justo como lo aprendió de Cristo. Y entonces quita sus ojos de su situación, de sus circunstancias para servir a otros. Tú y yo, cuando nos sentimos pésimos en nuestras circunstancias están horribles, lo que menos hacemos es enfocarnos en otros, sino es vean mi dolor, vean mi sufrimiento, mis circunstancias. Y aquí nos muestra otra característica de cómo es Cristo con nosotros. Empieza a escribir la carta a Colosenses con tanto amor y con tanta ternura que vamos a ver. Vamos a Colosenses 1 y vamos a leer 1 y 2 ahorita. La primera parte es doctrinal, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos creer? Y la segunda parte es práctica, ¿qué debemos hacer? ¿Ok? La primera, ¿qué debemos creer? Y la segunda, ¿qué debemos hacer? Colosenses 1, 1 y 2 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me encanta, apóstol, lo habíamos visto la semana pasada, apóstol mensajero. Pablo les va a hablar con las palabras de Dios y no de sus sugerencias o sus tips que tiene Pablo que decirnos a nosotros. No, eso es lo que Dios dice. ¿Ok? Y gracia y paz, ¿de quién?
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí ya les está diciendo, la gracia y la paz solo viene de Dios. Gracia expresa el favor de Dios para con nosotros aún sin merecerlo. Lo que tanto decimos en Horizonte, te dan lo que no mereces. Y la palabra paz viene de la palabra shalom en hebreo, que quiere decir como más que la ausencia de angustia o problemas. Es mucho más la paz que el simple hecho de no tener problemas. En ese estar bien, esa sintonía, el estar tan bien con Dios, esa paz que podemos tener el hombre con Dios a través de Jesucristo. Y así empieza a escribirle y a decirles, y chequen esto, empieza a hablarles con tanta gracia, tanto amor. Si tú y yo les hubiéramos escrito una carta, ya habían escuchado el evangelio y todo, sería regaño. Oigan, les dije, ¿por qué no hicieron eso? ¿Por qué no hicieron el otro? Como exhortándolos, pero esta exhortación empieza viendo lo bueno de esta iglesia y diciendo de las virtudes, y eso es gracia, que tú te mereces que te den todos los gritos, y aquí viene Dios y nos habla con tanto amor y con tanta gracia a su pueblo que es tan rebelde. Lo podemos ver desde el principio en Génesis, cómo constantemente el pueblo de Dios se aleja y se aleja y se aleja, y vemos cómo Dios perdona y perdona y es lento para la ira y grande en misericordia, y así es Dios contigo y conmigo. Y me encanta que empieza entonces diciendo, siempre orando por vosotros. Estamos en el versículo 3 de Colosenses 1. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Su fe distorsionada ahorita, pero hablando de su fe y hablando del amor que se tenían los unos con los otros. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y vamos a detenernos ahí. Pablo les está diciendo, esta fe, este amor que nos tenéis, por la esperanza que tienen guardados en los cielos. En otra traducción dice, reservada en los cielos, esta esperanza que tenemos reservada en los cielos, palabra verdadera del Evangelio. Todo esto ya habían escuchado la iglesia de Colosenses, ya habían escuchado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Habían olvidado lo que era el Evangelio, se habían olvidado que Jesús vino a vivir la vida que tú y yo nunca podríamos vivir, que con nuestro pecado era imposible el poder tener una comunión íntima con Dios, y fue necesaria la muerte en esa cruz, una muerte horrible que Cristo murió por ti y por mí, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que es a través de esa cruz donde tú y yo podemos tener esa intimidad con Dios. Cristo vino a ser el puente, esa conexión para poder tener acceso al Padre. Y tú y yo merecíamos ese lugar en la cruz. Tú y yo merecíamos, aunque hubiéramos pecado una sola vez contra el Dios del universo, merecíamos la muerte, porque es imposible acercarnos a un Dios que es santo, que nos ama, pero no ama nuestro pecado. Y tú y yo merecíamos ese lugar. Y me encanta que eso nos hace ser justificadas por la fe. ¿Qué quiere decir justificadas? Como si nunca hubiéramos desobedecido, como si nunca hubiéramos pecado, como si siempre hubiéramos hecho caso a todo lo que Dios nos hubiera dicho. Y esa es la justificación, esa es la esperanza que tenemos en Cristo, que somos culpables, pero en Cristo somos inocentes, porque Dios ve a Cristo en nuestra vida y no ve nuestro pecado. Y me encanta cómo al tú y yo merecernos ese lugar, Cristo se pone delante de nosotros y dice, Paulina es inocente, pon tu nombre ahí. Yo ya pagué por ella y fue con mi sangre y no fue barato. Sí, la salvación es gratis para ti y para mí, pero no fue barata. Fue con la sangre de Jesucristo, y es por esa sangre que tú y yo podemos tener esta esperanza gloriosa. Y esta esperanza que me encanta, que dice guardada en los cielos, es que un día, amiga mía, tú y yo vamos a ver el cielo abrirse
y vamos a ver a nuestro Señor, a nuestro Rey, venir por su iglesia, por los que tanto ama, por sus hijos amados. Y vamos a ver esto, imagínense eso. Y eso es algo que esta esperanza que me pregunto, Señor, o sea, ¿cuántos días, cuántas veces al día o cuántas veces a la semana o al mes estoy consciente de esta esperanza? ¿Cuántas veces en el día puedo ver al cielo y preguntar, ¿vendrás hoy por mí? ¿Vendrás hoy por tu hija? Señor, ya ven y sálvame. Ya quiero ese nuevo cuerpo donde ya no habrá más dolor, más angustia, más sufrimiento, pero sobre todo ya quiero estar a tu lado. Ya quiero estar junto a mi Rey, junto al que salvó mi vida, junto al que sacó del hoyo mi vida y me coronó de favores y que ha sido tan bueno conmigo y tan misericordioso. El que sanó todas mis dolencias. Ya quiero estar a tu lado y eso se nos olvida tan rápido. Pocas veces vemos al cielo esperando su llegada. Al contrario, estamos viendo con tantas distracciones que tenemos, todo lo que tenemos que hacer en el día y en la semana y en el mes y nuestros planes anuales y tantas cosas. Y es por eso que queremos ver esta carta escrita para nosotras. Y Pablo va a empezar con una oración tan importante. Yo creo que es de mis oraciones favoritas de la Biblia. Me encanta hacer la Biblia en oraciones y poder orar esto para nosotras. Y mi anhelo es que tú puedas escuchar esta oración y hacer esta oración para ti y para la gente que amas. Y vamos a empezar con el versículo 9 y 10 aquí, con esta oración. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vamos a detenernos unos minutitos ahí. Eso de que dice en el versículo 9, estar llenos del conocimiento, esa palabra llenos quiere decir controlados por el Espíritu. No por nuestros deseos, no por nuestros anhelos, sino por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Que podamos conocer la voluntad de Dios con dos cosas muy importantes. Que podamos conocer esa voluntad con sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? Lo podríamos entender así, ver las cosas como Dios las ve. Y eso lo aprendemos conociendo su palabra. Ver a lo que Dios le habla bueno y ver a lo que Dios le habla malo. Y así vamos entendiendo, ok, esto no está bien ante los ojos de Dios y esto sí está bien ante los ojos de Dios. Y la segunda cosa es con inteligencia espiritual. Y lo podemos entender como el poder entender, razonar las cosas espirituales de Dios. Y un ejemplo sería el poder ser sabio y entender esto con inteligencia espiritual, como gente que a veces viene a la iglesia, tal vez viviendo en unión libre, y ve las escrituras y por medio del Espíritu Santo le da convicción ok, no sabía que el vivir con mi novio estaba mal y que Dios lo veía mal. Una de dos, o me caso o me separo, dependiendo cuál sea la circunstancia, pero que sea con esa inteligencia espiritual. ¿No sabías cómo educar a tus hijos? Ok, no es a chanclazos, no es a palazos y ya sabes, groserías y todo. Ok, no sabía. Hay una forma adecuada que agrada a Dios al educar a nuestros hijos o al sujetarnos a nuestros esposos o al trabajar o al servir. Todo esto lo muestra en su palabra. Entonces Dios dice, conocer la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es muy importante. Y luego dice, ¿para qué? Siempre que veas un para qué en la Biblia, enciérralo en un círculo para que digas, todo esto, ¿para qué? Y va a dar 4 cosas. ¿Para qué? Número 1, para que andemos, ese andar es para que andemos, caminemos, funcionemos, te conduzcas como es digno del Señor. Y aclaramos, del Señor. Eso de que es digno quiere decir apropiado para Dios. Entonces, no lo que es digno para mí, lo que yo creo apropiado,
lo que otros me dicen que es apropiado, ya sabes, típica amiga que te dice, ¿sabes qué? Sigue tu corazón, eso es lo mejor, así vas a ser feliz, tú guíate con lo que tú sientas. Entonces, no nos vamos a enfocar en lo que es apropiado para el mundo, para otras personas. Nos queremos enfocar a lo que es apropiado conforme a lo que dice en su palabra, apropiado para Dios. Y número 2 es para poder agradarle en todo. Para conocer su voluntad, para poder agradarle en todo. Recuerda que su amor por ti no cambia. Eso es muy importante que lo sepas. Tú puedes salir de donde estás ahorita y obedecer en todo lo que Dios te dice y Dios te ama. Tú puedes salir de donde estés y decidir no obedecerle a Dios y Dios te sigue amando igual. El amor por ti no cambia. Pero podemos agradarle a Dios y podemos entristecerle también. Él se complace cuando estamos haciendo su voluntad porque sabe que fuimos creados para su gloria, sabe que fuimos creadas para vivir para Él y que estamos hechas para poder ser saciadas solo en Él. Entonces sabe el buen fin que vamos a tener, aunque tengamos tribulaciones y circunstancias difíciles, pero cumpliendo este propósito podamos estar satisfechas y completas. Pero cuando nosotras vivimos para nosotras mismas, y también podemos ver cómo se puede entristecer cuando nosotras queremos hacer nuestras propias cosas, lo que sirve, lo que nosotras creemos que es apropiado para nuestras vidas, porque sabe cuál es el fin. Sabe cuál es el fin, que nos va a ver sufriendo, berreando por las consecuencias de nuestro pecado, de querer vivir a nuestra manera. No le gusta vernos así, obviamente, Él nos ama tanto, pero podemos entristecer. Desobedecerlo es obvio que no nos va a llevar a un buen puerto, entonces Él lo sabe. Y muchas veces aprendemos con esas consecuencias, que aprendemos a decir, tenías razón Dios, tenías razón, mi manera no es la mejor manera, al contrario, es la peor manera. Y número 3, para que puedas llevar fruto en toda buena obra. ¿Se acuerdan en Efesios 2:10 que vemos cómo Dios ya preparó todas estas obras, estas buenas obras para que anduviésemos en ellas? Él de antemano ya las preparó, ya están listas. Y Él quiere que tú conozcas su voluntad para que cuando venga una buena obra que Él ya preparó de antemano, tú puedas caminar en ella llevando fruto. Las buenas obras son para que puedas llevar fruto. Y en la palabra dice que cuando nosotros damos fruto, le damos la gloria a Él. Cuando Él luce hermoso y puedes decir, wow, no es Paulina, ese fruto es Cristo en la vida de Paulina. Y que la gente pueda decir lo mismo en ti. Este fruto, la forma en la que sirves, la forma en la que amas, la forma en la que perdonas. ¡Wow! Ese fruto no eres tú, es Cristo. Y número 4, crecer en el conocimiento de Dios. Estás aquí es porque quieres conocerlo más. Y eso me encanta, que Dios pone un anhelo y un deseo por conocerlo más. Y eso es muy importante. Y chequen esto, chicas. Pablo empieza con su carta diciendo el Evangelio y luego como lo que tenemos que hacer. No podemos tener una transformación en nuestra vida si primero queremos hacer sin tener el Evangelio. Es el Evangelio lo que transforma nuestra vida para poder llegar a hacer de todas estas obras con su poder, con su fuerza y no la nuestra. Por eso a veces nos desgastamos y decimos, esto no es lo mío, porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas y es imposible. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, el Evangelio, lo que Cristo hizo por ti y por mí, debe cambiar nuestra forma de vivir. Vivir de una forma que es apropiada para Dios y no para ti ni para mí. Y esa es la pregunta de tarea que tenemos hoy. ¿Ok? ¿De qué forma el Evangelio afecta en esa área de mi vida que no es agradable o apropiada para el Señor? ¿Cómo el Evangelio cambia esa parte de mi vida? O en otras palabras, ¿cómo yo luciría aplicando el Evangelio en esa área para agradar a Dios? Recuerden, el Evangelio es lo que transforma nuestras vidas, que nos lleva a poder dar fruto en estas obras. Me encanta cómo Pablo puso el orden correcto. No podemos hacerlo al revés, chicas. Y les quiero dar ejemplos. Por ejemplo, si yo puedo ver en el Evangelio la forma en la que Dios me perdona, en lo que Cristo hizo por mí, y enfocarme en ese perdón, ¿cómo no voy a perdonar yo a mi esposo o perdonar a alguien que me haya lastimado? Otra cosa, si yo me enfoco en lo que Cristo hizo en esa cruz por mí,
Mi vida debe estar llena de gozo y de paz, no de amargura o rencor. O, enfocándome en lo que Cristo hizo por mí, ya mi agenda debe de reflejar que Cristo es mi Rey. Él es el que lleva mi agenda y ya no yo. Ese evangelio, esa buena noticia, esa excelente, y como vimos, lo que tenemos reservado en los cielos, esa esperanza reservada en los cielos para ti y para mí, es lo que transforma nuestro día a día en cómo vivimos de una forma digna para nuestro Señor. Y la tarea va a ser que tú transformes Colosenses 1, 9 y 10 en una oración personal. Cuando lo hagas, lo vas a orar todos los días. Lo puedes orar para quien tú quieras, pero la tarea es para ti específicamente. Que puedas, y ya te hice la tarea, nada más lo vas a hacer tú en casita, que puedas orar esta oración y pedirle toda la semana esto. Padre, te pido que me llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ande como es digno para ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento tuyo. Esa es la tarea de esta semana y les ruego por favor que la hagan y que puedan perseverar en la palabra y en conocer cada día más la palabra para enterarnos de cuál es esta hermosa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar, chicas. Padre, gracias, mi Señor, por estos versículos del 1 al 10 que fueron tan impactantes para mi vida, que cómo nos habla cómo el Evangelio, cómo lo que tú hiciste en la cruz por nosotras debe de cambiar nuestro día a día, Señor. Debe de ser radical nuestra transformación con ese encuentro que tuvimos con Jesús, Señor. Te ruego por todas las chicas que nos están escuchando, que no te conocen, Padre, que puedan rendir sus vidas a ti, que ya estén cansadas y hartas de lo que es vivir a su manera y a su modo, Señor, así como un día tú me rescataste a mí, Padre, cuando ya estaba totalmente deshecha y totalmente cansada del estar fracasando por mi forma de vivir. Señor, gracias por salvarnos, gracias por esa esperanza reservada para mí y para ellas en los cielos, Señor. Esperamos y anhelamos con todo nuestro corazón ese día que tú vengas en los cielos por tu amada novia, Señor, por tus amadas, por tus hijas, Señor. Esperamos ese día, Señor, que sea pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.